Saludos cordiales. Yo soy Edwin Osvaldo Martínez Vázquez, alumno de la carrera de Ingeniería Electrónica del Tecnológico Nacional de México Campus Minatitlán, y el día de hoy les presentaré el prototipo de sistema de monitoreo no invasivo de parámetros para el diagnóstico del pie diabético. A manera de introducción, se debe conocer que la diabetes mellitus es una enfermedad caracterizada por un aumento en la glucosa en sangre. Una de las complicaciones de esta condición es el pie diabético, que se trata de la aparición de úlceras situadas en el pie que generalmente tienen un mal pronóstico, llegando a la amputación del miembro. El padecimiento está caracterizado por un retraso en la cicatrización y una pobre respuesta a infecciones. Los factores que producen este retraso son la hipoxia, la alteración del transporte de oxígeno y la alteración de crecimiento tisular. Dentro de las diferentes pruebas que se realizan en el diagnóstico y monitoreo del pie diabético se encuentran aquellas conocidas como angiológicas, como la resonancia Doppler, que calcula el flujo de la sangre en los vasos sanguíneos haciendo rebotar ondas sonoras de alta frecuencia. También se encuentra la obtención del índice tobillo-brazo, cuyo objetivo es detectar la disminución del flujo sanguíneo. Otra prueba es la fotopletismografía, que representa el flujo circulatorio en una onda de amplitud proporcional a dicho flujo. También se utiliza la oximetría para determinar la oxigenación de la zona. Estas son solo algunas pruebas utilizadas. Otras pueden ser el ultrasonido Doppler a color o flujómetro, etc. La utilización del método de pulsioximetría no invasiva presenta una oportunidad para el monitoreo del nivel de saturación de oxígeno en los miembros inferiores. La forma de onda fotopletismográfica o PPG permite observar los cambios en el volumen sanguíneo del lecho capilar, ya que su forma de onda está condicionada a las adaptaciones cardiovasculares. Por otro lado, el nivel de oxígeno permite obtener un valor objetivo relacionado con la oxigenación de la zona. La forma de onda fotopletismográfica presente en un individuo saludable se puede observar a la izquierda, mientras que una forma de onda anormal de un paciente con enfermedad arterial periférica tiene una pendiente aplanada, ancho de pulso ensanchado y hendidura dicrótica perdida, tal como se ve en la figura de la derecha. En cuanto a la oxigenación, estudios han demostrado que los pacientes con pie diabético muestran un nivel de saturación de oxígeno menor al 90%. Dicho factor es considerado un nivel de riesgo independientemente de otros factores para el desarrollo del pie diabético. La señal de una onda pletismográfica está compuesta por una componente de AC sobrepuesta a una componente cuasi DC de muy baja frecuencia. La componente de AC representa la parte pulsátil, mientras que la componente de DC es la parte constante del tejido y huesos. Se han propuesto distintos sistemas para la obtención del ESP2 y BPM en el pasado. En algunos de ellos se utilizó la tarjeta ESP8266 y se diseñó el sensor para la obtención de las bioseñales. Por otro lado, existen sistemas que aprovechan los sensores de la serie MAX 30-100X que proporcionan de manera práctica dichas señales. Tal como en proyectos anteriores, se propone el uso de la tarjeta ESP32 gracias a su capacidad de procesamiento y módulos anexos. Sin embargo, el prototipo propuesto logra un mayor aprovechamiento de las capacidades del ESP32 y del sensor MAX 30-102 al obtener tanto la onda pletismográfica como los parámetros de oxigenación y BPM y adaptar sus mediciones al contexto del monitoreo del pie diabético. El prototipo de sistema se desarrolló alrededor del sensor MAX 30-102, que integra controladores LED rojo e infrarrojo para modular pulsos LED y lograr las mediciones de SP2, HR y la onda PPG. La tarjeta utilizada como unidad de control, muestreo y filtrado para la obtención de dichas variables fue la tarjeta ESP32 DevKit 1. Al final, los datos son visualizados a través del monitor serial en una computadora en el IDE de Arduino. La señal
pletismográfica, obtenida en primera instancia, tiene los componentes DCA y CD, en la que se observa una señal de mayor frecuencia montada sobre una señal de frecuencia baja con mayor amplitud. Un análisis espectral a través de la transformada rápida de Fourier en el software MATLAB mostró las frecuencias involucradas en la señal. Desde un punto de vista clínico, solo el componente de AC de la onda PPG es relevante, por lo que se optó por el diseño de un filtro pasa-altas atenuando las frecuencias cercanas a cero. La ecuación de diferencias del filtro Butterworth diseñado se muestra en la parte inferior. El sistema tiene la siguiente lógica. Primero, se configura el sensor con los parámetros adecuados para la medición de las variables mencionadas. Entre estos parámetros se encuentra la frecuencia de muestreo considerada en el diseño del filtro digital. Las preseñales de SP2 y BPM, es decir, los niveles de LED rojo e infrarrojo reflejados, son almacenadas en un buffer para pasar a través de un algoritmo y obtener los valores finales que se imprimirán. En el caso de la onda PPG, esta debe ser muestreada e inmediatamente aplicarse el filtro, la ecuación de diferencias, para finalmente graficar la señal en el plotter de Arduino. Los valores de porcentaje de saturación de oxígeno y pulsos por minuto obtenidos se compararon con el pulsoxímetro marca Jobecan, que mide el porcentaje de oxígeno, pulso cardíaco y provee una pequeña señal pletismográfica en una pantalla LCD. Para la medición de la exactitud se tomó el error relativo porcentual máximo de la medición de 4 sujetos en la misma zona, mientras que para la obtención de la precisión se realizaron pruebas preliminares en un sujeto al cual se le tomaron 30 muestras en la misma zona de medición, con espacios de 5 segundos entre cada muestra tomada. Posteriormente, se obtuvo la desviación estándar para cada variable y se utilizó la campana de Gauss de distribución normal para una confianza del 95,5%. Una vez aplicado el filtro, se obtuvieron las siguientes formas de onda para cada lugar de medición: para el dedo índice de la mano, para el dedo hallux del pie, sobre el empeine en la arteria dorsal, sobre el tobillo en la arteria tibial posterior. A continuación se muestran las capturas del monitor serial con los valores obtenidos de SP2 y BPM. El desempeño del sistema diseñado en comparación al pulsoxímetro comercial marca Jobecan mostró un error máximo de medición de 4.16% con una dispersión de más o menos 0.972% para la medición de SP2 y un error de 4 con una dispersión de más o menos 3.3 para la medición de los pulsos por minuto, todo para un nivel de confianza del 95.5%. En conclusión, el resultado de este proyecto contribuye a la exploración de parámetros esenciales en el diagnóstico del pie diabético, tales como el nivel de SP2 y la forma de onda pletismográfica, que se pueden utilizar para determinar la calidad de flujo circulatorio y de oxigenación de diferentes puntos de medida en los miembros inferiores, sea el empeine, los dedos del pie o el tobillo. Por otro lado, el empleo del análisis estadístico permitió establecer valores de exactitud y precisión en comparación con un pulsoxímetro del mercado, lo cual contribuye al conocimiento de sistemas basados en el sensor MAX 30102.